I want to start this morning looking at the phrase, Quiero que comencemos esta mañana con la frase, the gospel of the kingdom. el evangelio del reino. The gospel of the kingdom. El evangelio del reino. In Matthew chapter 4, En Mateo capítulo 4, verse 23, versículo 23, it says that Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Evangelio de reino, the Evangelio del reino. gospel of the kingdom. This is a very important phrase, Esta frase tiene mucha importancia but too often we've reduced what it means. y muchas veces cometemos el error de reducir su significado. We need to understand the gospel of the kingdom. Necesitamos comprender el evangelio del reino. And in this passage, Y en este pasaje we really see the template of Jesus' ministry. vemos realmente de lo que se trata el ministerio de He Jesús. would go places teaching, Él iba a enseñar a ciertos that's lugares, explaining the kingdom. explicaba el reino, He would proclaim the kingdom, that's preaching. proclamaba el reino, o sea, predicaba, So he would explain it, he would proclaim it, lo explicaba, luego lo proclamaba, and then he would heal every disease and sickness. He Y would luego- demonstrate the kingdom. sanaba cualquier enfermedad y liberación, o sea, él demostraba el poder del reino. And these are the three tasks that we've been assigned by heaven. Y esas son las tres tareas que nos han sido asignadas por parte del cielo. We need to proclaim the kingdom, Necesitamos proclamar el reino, we need to explain the kingdom, necesitamos explicar el reino and we need to demonstrate the y kingdom. necesitamos demostrar el reino. God never intended us to simply talk about the kingdom. Dios nunca quiso que solamente habláramos y ya del reino. Paul is very clear. Pablo habla muy claro. He said the kingdom of God is not a matter of words. Dice que el reino de Dios no es asunto solamente de palabras, power. es de poder. God never intended us to reduce the kingdom to information. Dios nunca quiso que redujéramos el reino a simple información. There's information and demonstration. Hay información, pero hay demostración. There's explanation and then there's power. Hay explicación, pero hay poder. And we need both sides of the coin. Y necesitamos ambos lados de la moneda. So we need to be able to understand what is the gospel of the kingdom. Así que necesitamos comprender cuál es el evangelio del reino. In 2008, En el año 2008 we had a tremendous outpouring in our church. tuvimos un fluir tremendo del Espíritu Santo en nuestra iglesia. It lasted for many months. Duró muchos meses. People would come from all over many states in our country. La gente llegaba de muchos estados de nuestro país. Night after night, it would be just standing room. The chairs would be filled, standing room only. Y noche tras noche nos tocaba estar de pie, nos tocó sacar las sillas porque no había espacio. This fragrance would come in the sanctuary, Entraba una fragancia al templo and the presence of God would be thick. y la presencia del Señor era algo espeso en el There was ambiente. tremendous healings, Habían sanidades tremendas. many times without anybody laying hands on people. Muchas veces incluso sin que nadie impusiera manos sobre nadie. It was a wonderful time. Era un tiempo maravilloso. And on the heels of that season, Y luego en esa temporada the Lord connected me to a man that became a spiritual father to me. el Señor me conectó con un hombre que se convirtió como en un padre espiritual para mí. And when he came to our church, he preached a simple message on the kingdom of God. Y cuando él fue a nuestra iglesia, predicó una palabra muy simple y muy sencilla del reino de Dios. By the way, I'll give you his name because he's written many books and you would like his books. Es más, les voy a compartir su nombre porque él ha escrito muchos libros y yo sé His que de name pronto a is algunos de ustedes les Jack gustaría. Taylor. Su nombre es Jack Taylor. And if you can find his books, you need to read them. Y si puedes encontrar sus libros, necesitas leerlos. Son muy Jack is buenos. now in his 80s Jack ya está cerca de por los 80s ya and he's still traveling all the time, preaching. y sigue viajando por todas partes, predicando y predicando y predicando. And when he brought a message on the kingdom, Y cuando él compartió este mensaje del reino, all of a sudden it was like God gave me a bigger box. es como si Dios me hubiera dado de repente una caja más grande. For many years, I had been studying the Word and preaching and teaching the Word. Durante muchos años he estado enseñando, predicando la palabra, But I had pieces left over. pero me quedaban partes. I had my theology, Tenía mi teología
And I had all these things the Lord had shown me. Y tenía este montón de cosas que el Señor me había mostrado. You know, we're all building a theology. O sea, todos construimos nuestra teología. We're all developing our theology, our view of God. Todos desarrollamos nuestra teología, nuestra perspectiva acerca de quién es Dios. And that's a lifelong pursuit. Y es una tarea que dura toda la vida. It's how we love Him with all our mind. Así es como lo podemos armar con toda nuestra mente. But even as I did that, Y aunque yo ya había hecho esto, I estaba en always el had these proceso. pieces left over of my theology. Yo había apartado unas partecitas And de mi teología they didn't fit in the church. y no cabían en la iglesia. Now I saw them in the Word. Yo vi la palabra, I knew the Lord had spoken to me about them. yo sabía que el Señor me había hablado con ella, But it's like I had parts left over. pero es como si hubiera dejado de lado algunas partes de esa Now, palabra. I don't know if you've ever done this, No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes but you go out and buy something que de pronto no compran algo, and you got to put it together. compran algo y lo tienen que armar. And being a man, Y como un hombre que soy, I don't look at the instructions. no me gusta mirar instrucciones. No, I'll figure this out. Yo digo, no, yo me desembalo solo. I'm a man. I know how Yo to soy un do hombre, yo this. soy capaz solito. So I start building it, Y comienzo a armar. and then I get done, Luego termino and I'm wondering, why are these parts left over? y digo, jue madre, ¿por qué me sobran tantos tornillos y tantas And cosas I go to acá? turn it on, Cojo y lo enciendo and it doesn't work. y no funciona. And then I want to call the factory and say, you have a defective product. Y luego me da por llamar a la fábrica a quejarme que tiene un Pues, producto defectuoso. It's because I didn't know what to do with these parts. Porque claro, yo no supe dónde meter esas I partecitas que me needed to sobraron. read the instructions. Necesitaba leer las instrucciones. And up until Jack Taylor came and spoke in our church, Y cuando Jack Taylor llegó y compartió este mensaje en nuestra iglesia, my box was too small. me di cuenta que mi caja estaba muy pequeña. I had a church box, Tenía una caja de iglesia, but I needed a kingdom box. pero necesitaba era una caja del reino. And Jack said this, Y Jack dijo esto. and this phrase changed my ministry. Y esta frase transformó mi ministerio. He said, all of the church is in the kingdom, Dice, toda la iglesia se encuentra dentro del reino, but all of the kingdom cannot fit in the church. pero todo el reino no cabe en una iglesia. The church is a subsidiary of the kingdom. La iglesia es una subsidiaria, es una partecita del reino. The following week, I was standing on the front row, or sitting on the front row of our church, La semana siguiente estuve sentado en las filas delanteras de la iglesia and the Lord spoke to me. y el Señor me habló. And he told me, he said, the church, he talked to me about the church must be underneath the kingdom. Y me decía que la iglesia debe estar por debajo del reino. He said, the church is not the end. Y me dijo, la iglesia no es el fin, The kingdom is the end. el reino es el fin. The church is merely the means to the end. La iglesia es solamente el medio para llegar al fin. And then he said, if you make this church the end, Y luego me dijo, si tú conviertes en esta iglesia el fin, you will inevitably be pulled into catering to people. You will inevitably be pulled into pleasing people. si tu iglesia se convierte en el fin, inevitablemente solamente te vas a dedicar a complacer a las personas. We are agents of the kingdom. Somos agentes del reino. And the church is a means to kingdom ends. Y la iglesia es el medio para llegar al fin que es el And reino. as God began to speak to me about the kingdom, Y Dios comenzó a seguirme hablando acerca del reino. I spent months just devouring the kingdom in Scripture. Pasé meses y meses devorando en las escrituras el reino. And all of a sudden, my box was big enough. Y de repente mi caja se agrandó. These pieces that were left over, Estas piececitas que había dejado a un lado they didn't fit in the church because they didn't belong in the church. no cabían en la iglesia porque no pertenecían a la iglesia, But they did belong in the kingdom. pero sí pertenecían al reino. And all of a sudden, so many things began to make sense for me. Y luego, después de esto, muchas cosas comenzaron a tener sentido para mí. The kingdom of God is a concept we must understand. El reino de Dios es un concepto que necesitamos entender. The kingdom is the number one thing that Jesus preached on. El reino es el aspecto número uno del cual It says predicaba that Jesús. Jesus went out preaching the kingdom of heaven. Porque Jesús salía y predicaba el reino de los cielos. Just as a side note, for future study for you, Como algo aparte para que estudien en el futuro también. Matthew 13 Mateo capítulo 13. is, which one's mine here?
Okay. Is a compilation of Jesus' parables on the kingdom. Mateo capítulo 13 es una recopilación de lo que habla Jesús acerca del There reino. are many riches in Matthew 13. Hay mucha información acerca del reino en Mateo capítulo 13. So it's the thing that Jesus preached. Entonces es el asunto acerca del cual Jesús predicó. It's the thing he sent his disciples out to preach. Fue lo que le dijo a los discípulos que fueran a predicar. Jesus told his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos: go into the village, vayan heal a the las sick, aldeas, sanen a los enfermos and tell them the kingdom of God has come upon you. y díganle: el reino del Señor ha venido sobre ustedes. Healing is one of the primary manifestations of the kingdom. La sanidad es una de las manifestaciones principales del reino. So is deliverance. También es la liberación. You remember when Jesus said, Recuerden cuando Jesús dijo: if I drive out demons by the finger of God, si yo saco demonios con la mano de Dios, con el dedo de Dios, the kingdom of God has come upon you. el reino de Dios ha venido sobre ti. So healing and deliverance are two primary manifestations of the kingdom. Así que la sanidad y la liberación son dos manifestaciones principales del reino de Dios. So Jesus preached the kingdom. Jesús predicó el reino. It's the message that introduced Jesus. Es el mensaje que nos introduce a Jesús. John the Baptizer Juan el Bautista, por ejemplo, would baptize, con el bautismo, and he began to talk about the kingdom. y él comenzaba a hablar acerca del reino. Jesus came and preached on the kingdom. Jesús llegó y comenzó a predicar acerca del reino. He told his disciples to preach on the kingdom. Le decía a sus discípulos que predicaran el reino. After Jesus' resurrection, Después de la resurrección de Jesús, he spent 40 days on earth before the ascension. pasó 40 días en la tierra antes de ascender. There's only one subject that scripture mentions that Jesus taught on during those 40 days. Y hay un solo tema que nos muestra las escrituras que Jesús enseñó durante esos 40 días. Luke tells us in the book of Acts that Jesus spent that time teaching on the kingdom of God. Y lo vemos, como lo dice Lucas en el libro de Hechos, que Jesús estuvo enseñando todo ese tiempo acerca del reino. We need to understand the kingdom of God Necesitamos entender el reino de Dios. because the gospel that we preach is the gospel of the kingdom. Porque el evangelio que predicamos es el evangelio del reino. So let's look at this word gospel. Así que miremos esta palabra evangelio. Look at verse 23 of Matthew 4. Veamos nuevamente Mateo 4, versículo 23. So here we have the beginning of Jesus' ministry, and he's preaching the gospel of the kingdom. Vemos entonces en los comienzos del ministerio de Jesús que está predicando acerca del evangelio del reino. Yet we also know from Matthew's teaching that Jesus didn't begin to speak of his suffering until chapter 16. Y viendo Mateo nos damos cuenta de que Jesús no comenzó a predicar acerca de su sufrimiento sino hasta Mateo capítulo 16. So in Matthew 4, at the beginning of his ministry, Entonces en Mateo 4, al comienzo de su ministerio, Jesus is preaching the gospel of the kingdom. Jesús enseña el evangelio del reino. But it wasn't till some 2 years later or so, Pero no fue sino hasta 2 años después, más o menos, in Matthew 16, en el capítulo 16, that in verse, let me see, I'll tell you what verse it is. In verse 21 of Matthew 16, en el versículo 21, it says, from that time on, Jesus began to emphasize he must suffer and be crucified, buried, and resurrect. dice que desde ese entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que él iba a ser crucificado, que iba a morir y que iba a sufrir por la humanidad. So Matthew 16 is a very important passage Así que Mateo capítulo 16 tiene pasajes muy importantes because it marks a shift in Jesus' ministry. porque muestran el cambio del ministerio de Jesús. And only after Matthew 16 Y solamente después de Mateo 16 did Jesus begin to talk of his suffering. Jesús comenzó a hablar de su sufrimiento. So it begs the question. Así que genera la siguiente pregunta. If Jesus was not talking of his death and resurrection before Matthew 16, Si Jesús no estaba hablando acerca de su muerte y resurrección, sino hasta Mateo capítulo 16, what was he teaching on when he taught the gospel in Matthew 4?
¿De qué estaba hablando entonces cuando estaba enseñando el Evangelio en Mateo capítulo 4? Now, like my spiritual father, Jack Taylor said, Así como hizo mi padre espiritual Jack Taylor, all of the church is in the kingdom, toda la iglesia está dentro del reino, but not all the kingdom is in the church. pero no todo el reino está en la iglesia. Let me say another phrase. Digamos otra frase, por ejemplo. All of the plan of salvation is in the gospel, Todo el plan de salvación se encuentra en el Evangelio, but not all the gospel is in the plan of salvation. pero no todo el Evangelio habla del plan de salvación. Just as the kingdom is more vast than the church, Así como el reino es más vasto, más amplio que la iglesia, so the gospel is much more vast than the plan of salvation. el Evangelio es más vasto y abarca más que solamente el plan de salvación. And one of the strategies of the enemy against the church Y una de las estrategias del enemigo en contra de la iglesia has been to equate the church with the kingdom, to make them synonymous, es para que la iglesia y el reino se conviertan en sinónimos, as if they're interchangeable, como si fueran intercambiables, and to make the prayer of salvation Y and hacer the que- gospel synonymous. y convierten la oración de fe y el evangelio en sinónimos, And they are not. y no lo son. Because we know Jesus was already preaching the gospel in Matthew 4, Porque sabemos que Jesús ya estaba predicando el evangelio en Mateo capítulo 4 and he didn't mention the cross. y no mencionó la cruz. So how could he preach the gospel Entonces, ¿qué evangelio estaba predicando without mentioning the cross? sin mencionar la cruz? Because at the foundation, what the gospel is, Porque la base de lo que es el evangelio it is the good news son las buenas nuevas of the king's dominion. del dominio del rey, de su reinado. That is the foundation of the gospel. Esa es la base del evangelio. Now, of course, the plan of salvation Ahora, por supuesto, el plan de salvación is the doorway in, es la puerta por la que se ingresa, but it's not the entire gospel. pero no es el evangelio completo, Because the gospel is the good news of the kingdom. porque el evangelio son las buenas nuevas del reino. And the kingdom literally means Y el reino literalmente significa God's right to rule. el derecho que Dios tiene para reinar. I love it in Spanish Me encanta como dice en español, because it's much more clear in Spanish. porque es más claro en español. Your word for kingdom, reino, Su palabra para reino, it is reino, his reign. o sea, es su reino, It is his right to rule. es el derecho a gobernar, It is his authoritative right to extend his authority over a situation. es And su derecho, su autoridad para poder extender la autoridad que él tiene a cualquier situación. God's kingdom is him coming and imposing his will on a situation. El reino de Dios es cuando la voluntad de Dios viene y se puede imponer sobre cualquier situación. When Jesus taught us to pray, Cuando Jesús nos enseña a orar, he taught us to pray, thy kingdom come. Él nos enseña que venga tu reino. And what's the next phrase? ¿Y cuál es la frase que sigue? Thy will be done. Que se haga tu voluntad. Because the kingdom of God is the will of God in that situation. Porque el reino de Dios es la voluntad de Dios sobre esa situación. And that is why healing and deliverance are one of the primary manifestations of the kingdom. Y por eso la sanidad y la liberación son unas de las principales manifestaciones del reino de Dios. Because sickness and torment are not part of the kingdom. Porque la enfermedad y el tormento no hacen parte del reino. They are the result of the fall. Son el resultado de la caída. They are the result of sin coming into the world. Son el resultado del pecado que llega al mundo. And so when God's reign enters in, Y cuando ingresa al reino de Dios sobre esta one of situación, the first manifestations de las primeras manifestaciones is that sickness begins to leave. es que la enfermedad se va Tormented people begin to get free. y las personas atormentadas comienzan a ser liberadas. The enemy gets agitated Y el enemigo se agita because there's a new king in town. porque llegó un nuevo rey al pueblo He's brought his rule with him. y vino con sus reglas sobre al reinar. And this is the good news that we carry. Y estas son las buenas nuevas del reino. This is the good news we all carry. Y estas son las buenas nuevas que todos cargamos. And we must be careful Y necesitamos tener mucho that cuidado we don't reduce the gospel de no reducir el evangelio to the Romans road or,
some evangelistic method. a un simple método evangelístico. Evangelism is very important. El evangelismo es muy importante. That is the doorway into the kingdom. Recordemos, es la puerta para ingresar al reino. But too often we end up standing in the doorway Pero muy a menudo estamos parados en la puerta and not taking advantage of this vast house God has invited us y into. no aprovechamos esa casa inmensa a la que el Señor nos está invitando a ingresar. Because we reduce the kingdom to a prayer. Porque reducimos el reino a una oración. The gospel is not equivalent to the plan of salvation. El evangelio no es equivalente al plan de salvación. The plan of salvation is part of it, El plan de salvación hace parte, but it's not all of it. pero no es todo. The foundation of the message that Jesus carried, La fundación, la base del mensaje que Jesús lleva, he would say this: él decía esto: I have good news for you today. tengo buenas nuevas para ti en este día. There's a new king. Hay un nuevo rey He has brought his authority with him, y trajo su autoridad con él. and everything is going to change. Y todo va a cambiar. I will drive out sickness and demons by the finger of God. Echaré fuera la enfermedad y demonios en el nombre de Dios. And so we come in and we teach on the kingdom. Entonces venimos y enseñamos el reino. We're all called to teach the principles of the kingdom, Todos estamos llamados a enseñar los principios del reino to make the kingdoms of this world the kingdoms of our God. para que los reinos de este mundo se conviertan en el reino de Dios. Because God longs to see a manifestation of his will on the earth. Porque el Señor anhela ver la manifestación de su voluntad sobre esta tierra. There is an application of the kingdoms in the realm of arts and entertainment. Hay, por ejemplo, aplicaciones del reino en el arte y en el entretenimiento. God is the great creator, Dios es el gran creador and he wants his creativity to flow through us. y quiere que su creatividad fluya a través de There is nosotros. a manifestation of the kingdom in business. Hay manifestación del reino en los negocios. God has a brilliant business mind, El Señor tiene una mente brillante de negocios and he wants to release tremendous resources into his church. y Él quiere liberar recursos tremendos a su iglesia también. So we need to understand the kingdom. Pero necesitamos entender el reino. We need to understand what we are called to. Necesitamos entender a qué hemos sido llamados. And remember, there's an angel assigned to your life Y recuerda que hay un ángel asignado a tu vida to help you enter into your inheritance. para ayudarte a ingresar a tu herencia, a tu heredad. Your inheritance may be that you're a vocational pastor. Y tu heredad puede ser que seas un pastor vocacional. Your inheritance may be that you're a businessman. Puede que seas un hombre de negocios. Bob is a businessman. Bob es un hombre de negocios. Now, there's been churches that said, will you pastor us? Hay iglesias que le han dicho, nos puedes pastorear, Because he's a wise man. porque él es un hombre sabio. He's a big man, too. Él es un grandote también. Yeah, so I'll be nice to him. Entonces me va a manejar bien con él. But there's been churches that said, will you pastor us? Y hay iglesias que le han dicho, nos puedes pastorear. And he preaches. Y él va y predica. But every time we talk, Pero cada vez que hablamos, he looks at things through the lens of business. él ve todo con los lentes de negocios. And I'm fascinated by Y it. a mí me encanta ver lo que I él hace. ask him questions Yo le hago preguntas. because he sees things I don't see. Porque él ve cosas que yo no veo. Because his inheritance is business. Porque su herencia, su heredad, tiene que ver con los And when we negocios. own our inheritance, Y cuando sabemos cuál es nuestra heredad, we can flow in what God's called us to. podemos fluir en el llamado que Dios nos ha hecho. So this thing of the gospel of the kingdom is the message that we're all called to carry. Entonces este evangelio del reino es el mensaje que todos estamos llamados a compartir. So it is the good news Son las buenas nuevas of the king's dominion. del dominio del rey. It's the good news Son las buenas nuevas that the creator of the universe que el creador del universo gave his son the right to rule over creation. le entregó el derecho a su hijo de reinar sobre toda la And creación. you and I are to carry his authority Y usted y yo estamos llamados a cargar con su and to autoridad release his will into the earth. y a liberar su voluntad a la tierra. And this week, Y esta semana God's going to give us fresh impartation. Dios nos va a dar una impartición fresca. There's going to be gifts that are going to begin to come on people. Van a haber dones que se van a despertar en las There's going personas. to be fresh anointing. Va a haber una unción fresca. Because this is not something that is reserved for
just a senior pastor Porque esto no es algo que está exclusivamente reservado Or- para un pastor con experiencia or men that have a TV ministry. o para hombres que tienen ministerios en la televisión. This is for everyone in the kingdom. Esto hace parte de todos los que hacemos parte We del are reino. all called to carry the power of Todos God. estamos llamados a cargar con ese poder de Dios. But before we can do that, Pero antes de poder hacerlo, we must understand necesitamos entender the good news of the king's dominion. las buenas nuevas del dominio del rey. Now, I want you to think about this. Ahora, quiero que pienses en esto. Jesus has the absolute right given to him by his Father to rule over planet Earth. Jesús tiene el derecho dado por su Padre de reinar en la tierra. And he is at war with everything that is opposing that. Y Él está en conflicto con todo aquello que se oponga a su voluntad. And Jesus tells us that's good news. Y Jesús nos dice que esos son las buenas nuevas. I would propose to you Yo te propongo that it's only good news que son solo buenas nuevas if he is good. porque Él es bueno. If God is good, Si Dios es bueno, then his rule, entonces su reinado, his absolute power and authority, su poder absoluto y su autoridad and his omniscience y su omnisciencia is good. son buenas. But if he's not good, Pero si Dios no es bueno, it's not good news. entonces no son buenas nuevas. Because he is all powerful, Porque Él es todopoderoso, he knows everything, todo lo sabe, he can do anything he wants. puede hacer lo que Él quiera. So if God is not good, Entonces si Dios no es bueno, this is not good news. no serían buenas nuevas. We are in trouble. Estamos en problemas. So the foundation of the gospel Entonces la base, el fundamento del Evangelio is God himself. es Dios mismo. God is the gospel. Dios es el Evangelio, He is the good news. porque Él es la The buena noticia. the goodness of God La bondad de Dios is the foundation upon which it is all built. es la base sobre la cual todo está hecho y construido. Now, when we walk through that logic Ahora, cuando caminamos bajo esa lógica, as a theory, como una teoría, and we're looking on the outside at our theology, y lo miramos desde afuera, desde nuestra propia we're teología, all shaking our head. Yes. todos decimos, sí, sí, sí. Lo que pasa es que nuestra teología a veces no la estamos viviendo fuera de nosotros mismos. It's not what we agree on sitting in church with our pencils in No our es hand. cuando estamos escribiendo en la iglesia, sentimos con la cabeza y estamos de acuerdo, It's o what decimos que you and estamos de I live in acuerdo, our heart of hearts sino que es lo que vivimos dentro de nuestro corazón. when all of life is caving around us. Cuando toda nuestra vida se coloca en nuestra contra. When our circumstances Cuando nuestras circunstancias are challenging what we believe about God. retan y nos hacen dudar acerca de lo que creemos de Dios. And life seems to contradict what the Bible says. Y la vida comienza a contradecir lo que me está diciendo la palabra de Dios. What comes to the surface then Lo que sale a la superficie en ese momento is your true theology. es tu verdadera teología. And that is what God is after. Y eso es lo que Dios está buscando. Because that is what ministry flows from. Porque de allí es de donde fluye el ministerio. What do you really believe about Him? ¿Qué crees realmente tú acerca de Dios? And so, this idea of the goodness of God Entonces esta idea de la bondad de Dios is at the foundation of everything. es la fundación de todo. This thing of our theology Entonces nuestra teología is crucial to ministry. es crucial en el ministerio. It's the foundation of everything you do. Es el fundamento, la base de todo lo que hacemos. Let me read you something I just wrote down on the plane yesterday Déjenme leerles algo que escribí en el avión ayer, as I was thinking about all of this week. cuando yo estaba pensando acerca de todo lo que iba a ocurrir esta semana. Your ability to steward the gifts and callings of God Tu habilidad para administrar los dones y los regalos de Dios are dependent upon two things. dependen de dos cosas. Number one, your view of God. Primero, tu perspectiva de Dios. And number two, Y número dos, your view of you. la perspectiva que tienes de ti mismo. Your ability to steward the gifts and callings of God La habilidad de administrar los dones y el llamado de Dios are dependent on two things. dependen de dos cosas. Your theology, Tu teología. who do you say that He is? ¿Quién dices tú que es Dios? And your identity, Y tu identidad. who does He say you are? ¿Qué dice Dios? ¿Quién eres tú? We talked about Matthew 16. Hablamos de Mateo 16.
In that passage, En ese pasaje, Jesus brings his disciples to the place of Caesarea Philippi. Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea. And all the teaching and all the ministry, the discipleship that Jesus has been giving his disciples have culminated in this moment. Y toda la enseñanza, toda la instrucción, todo lo que Jesús le quiso infundir a sus discípulos se reúne en ese momento. And so Jesus has gone out of his way. He took them on a journey so that he could take them to this specific place. Y Jesús llegó y tomó un viaje largo y tomó un viaje y los llevó a este lugar en específico, Because this place was known as the gates of hell. porque este lugar era conocido como las puertas del infierno. There was the opening to a cave there. Había una cueva en este lugar. Over the centuries, human sacrifice had been offered in this cave. En esta caverna, en esta cueva, siempre todos los siglos había sido un lugar de sacrificios y They rituales. literally believed it was the mouth of hell. Y literalmente se creía que era la boca del infierno. Now, archaeologists and historians, Ahora, arqueólogos e historiadores they laugh condescendingly and say, oh, they were just ignorant. se leen con lástima y dicen, no, es que ellos eran qué pecado, ignorantes. But you and I know Pero tú y yo sabemos that when there are things like human sacrifice happening, que en lugares donde ocurren cosas como sacrificios humanos, it attracts the demonic. atrae fuerzas demoníacas. This was a place of darkness, Este era un lugar de oscuridad, a place of a lot of demonic activity. un lugar de mucha actividad demoníaca. And so Jesus takes his disciples there. Así que Jesús lleva a este lugar a sus discípulos. It's like he took them to Las Vegas, the most seedy place in Las Vegas. Es como si lo hubiera llevado al lugar más oscuro de Las Vegas. I would use a city in Colombia, but I don't know where your bad place Usaría una is, so ciudad de Colombia, pero no sé cuál es el lugar más difícil de aquí. Thank you. So he wanted to make an announcement to them. Y él quería hacerle un anuncio a sus discípulos. And there he asks them a question. Y en este lugar les hace una pregunta. Now remember, this is a shift in Jesus' ministry. Ahora recordemos que aquí ocurre un cambio en el ministerio de Jesús. Once this encounter between Jesus and his disciples is over, Una vez termina este encuentro de Jesús con sus discípulos, and once Jesus is assured in his heart that they have given the right answer to his question, y una vez Jesús está totalmente confiado de que ellos dieron la respuesta correcta a su pregunta, he begins to entrust them with truths he hasn't entrusted them with before. él comienza a confiarles verdades que nunca les había confiado antes. He begins to talk about his suffering. Comienza a hablarles de su sufrimiento. He begins to talk about how he's going to inaugurate this whole thing, how he's going to launch the kingdom in greater measure. Y él comienza a hablarles de cómo va a lanzar el ministerio o el reino de una manera mayor. And so Jesus says to his disciples, Entonces Jesús le dice a sus discípulos, who do you say that I am? ¿quién dices tú que soy yo? First he said, who do people say that I am? Primero dice, ¿qué dice la gente que soy yo? What's the rumor mill? ¿Cuál es el rumor? What's the theology of your church? ¿Cuál es la teología de tu iglesia? What does your denomination tell you? ¿Qué te dice tu denominación? How about the seminary you went to? Who ¿Qué do te they dice el say that I am? seminario? ¿Qué dicen que soy yo? And there was a lot of things the disciples threw out there. Y claro, los discípulos empezaron a arrojar un Some montón say de Elijah. información. Algunos dicen Elías, Some say you're John the Baptist, come back. algunos dicen que él es el regreso del Bautista. And then Jesus essentially says, your education in this moment doesn't matter. He Y Jesús en ese momento dice, tu clears the educación y table. tu instrucción en este momento no importa para nada. He's saying it doesn't matter what your pastor believes, Dice, no importa lo que crea tu pastor, doesn't matter what your parents believe, no importa lo que crean tus doesn't padres, matter what your spouse believes. no importa lo que crea tu esposa, tu esposo. Who do you say that I am? ¿Quién dices tú que soy The yo? most important question you will ever answer is that question. La pregunta más importante que vas a responderte en la vida es Your esa answer pregunta. to that question Tu respuesta a esa pregunta will determine the longevity of ministry. determinará cuánto va a durar tu It will ministerio. determine your ability to steward the things of God. Y va a determinar cómo vas a administrar las cosas que Dios te ha dado. He's trying to get to the root of things. Porque Él quiere llegar a la raíz de todo. And that's what I'm trying to get to this morning. Y ahí es donde yo también quiero llegar en esta mañana. Because you and I can talk about the good news, Porque tú y yo podemos hablar de las buenas nuevas. but if in your heart and hearts Pero si en lo más profundo de tu corazón you harbor
doubts about the goodness of God towards you personally. ¿Tienes dudas de la bondad de Dios hacia ti personalmente? It's one thing to believe the goodness of God for someone else. Es una cosa una cosa es creer que Dios es bueno con otra persona It's easy to counsel others, y es muy fácil consolar a otros, but what's the conversation you have with yourself? pero ¿qué conversación tienes con ti mismo? That's what Jesus was after. Eso era lo que Jesús estaba buscando. Who do you say that I am? ¿Quién dices tú que soy yo? And Peter blurted out, Y Pedro lo mostró, because he always blurted things out. porque Pedro se equivocó porque siempre se la estaban You are barrando. the Christ, the Son of the living God. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus said, you got an A. Él dijo, sí, excelente, You passed the test. pasaste la prueba. He said, flesh and blood has not revealed this to you. Él le dijo, sangre ni carne te lo ha You didn't revelado. figure that out on your own. Eso no lo averiguaste solito. My Father in heaven revealed it to Mi you. Padre del cielo te lo reveló a ti. And then he does something interesting. Y luego hace algo muy interesante. Once Peter got the right answer about who Jesus was, Cuando Pedro dijo la respuesta correcta acerca de quién era Jesús, Jesus immediately begins to talk to Peter about who he is. Jesús inmediatamente comienza a hablar con Pedro acerca de quién es Pedro. He said, your name is Peter. Le dijo, tu nombre es Pedro, Means rock. You know? significa piedra, roca. But he says, upon this rock I will build my church. And Y le dice, y sobre esta it's a piedra different word. It's a larger stone. edificaré mi iglesia, sobre esta roca, porque es una piedra más grande. And so he's playing off this terminology. Y entonces empieza Jesús a desplegar todos estos términos. Now, there's a lot of controversy of what Jesus was talking about. Hay mucha controversia acerca de qué estaba hablando Jesús en este pasaje. The Catholic Church says that Jesus was speaking of Peter himself. He's the first pope. La Iglesia Católica dice que Jesús estaba estableciendo con Pedro al primer papa. Evangelicals say no, it was his confession. Los evangélicos decimos, no, esto es una confesión. More theologians today are surmising that he was talking about the cave they were standing right in front of, this big rock, that at the gates of hell I will establish my kingdom. Otros teólogos muy estudiosos dicen que estaban hablando que él era una gran roca porque estaban cerca de una caverna que tenía una gran abertura y él era la roca que estaba parado sobre esas puertas. You know which one is right? ¿Y sabes cuál es la correcta? I believe all three. Now, Peter was not the first pope. Yo okay? creo que las tres, Don't worry. las tres no, porque Pedro no era el primer papa. I have not converted to Catholicism. No me convirtió al catolicismo. But Jesus was speaking of the call upon Peter's life. Pero Jesús sí estaba hablando del llamado que tenía Pedro en su vida. Paul would later say that the church is built upon the foundation of the apostles and prophets. Luego Pablo habla que la iglesia está construida bajo la fundación de apóstoles y profetas. And Jesus was calling Peter into his apostolic calling. Y Jesús estaba llamando a Pedro a su llamado apostólico. You see, God is after two things: Porque Dios está tras dos cosas: your theology and your identity. tu teología y tu identidad. The most important question God will ever ask you La pregunta más importante que Jesús te hará is, who do you say that he is? es ¿quién dices tú que es Dios? And the most important question you will ever ask God Y la pregunta más importante que tú le harás a Dios is, who does he say you are? es ¿quién dices tú que soy yo? And your answer Y tu respuesta to those two questions a esas dos preguntas will determine your success or your failure. van a determinar tu éxito o tu fracaso. Let me read this again. Voy a leerlo de nuevo. Your ability to steward the gifts and callings of God are dependent upon two things: Tu habilidad de administrar los regalos y los dones de Dios dependen de dos your cosas: view of God and your view of yourself. tu perspectiva de Dios y tu perspectiva de ti mismo. The enemy is continually at war to undermine both of those. Y el enemigo está continuamente batallando para quitarle importancia a esos dos aspectos de tu vida. If the enemy cannot get you offended with God over what's going on in your life, Si el enemigo es incapaz de ofenderte con tu relación con Dios o de lo que está sucediendo en tu vida, the devil is not only the accuser of the brethren, el enemigo no solamente es el acusador de la hermandad, ultimately he's the accuser of God. él también es el acusador de Dios. We see this in the garden. Lo vemos desde el jardín del Edén. The enemy came up to Eve El enemigo vino a Eva, and he said, "Did God really say?" dijo,
¿realmente Dios dijo that you can't eat of this fruit? que no puedes comer de este fruto? And she said, oh yeah, he said we Le can't. dijo, sí, no, él dijo que no We're not even podíamos, supposed to touch it. ni siquiera lo podemos tocar. And then he said, well, the reason God said that, Y luego dice, la razón por la que Dios dijo eso because he's trying to keep the good stuff from you. es porque está tratando de dejar lo bueno para él solo Because y if no you para ti. get it, Porque si tú coges esto, you'll be like him. vas a ser como Dios. And he's not concerned about you. Él no está preocupado acerca de ti. He's not looking out for your good. Él no está preocupado por tu bien. He's only concerned about protecting his position. Él solamente está preocupado en guardar su posición. So if you want the good stuff, Así que si quieres lo bueno, the God stuff, las cosas de Dios, you better take matters into your own hands mejor cógelo con tus propias manos and you better eat the fruit. y tienes que comer ese fruto. And with that, Adam and Eve swallowed the lie about God. Y con esto, Adán y Eva se tragaron la mentira del enemigo. And every one of us struggle with that original lie to this day. Y todos nosotros luchamos con esa mentira original hasta el día de hoy. Theologians like to talk about original sin, Teólogos les gusta hablar del pecado original and that is a valid theological issue. y es un asunto teológico válido, But under original sin pero bajo un pecado original is the original lie. hay una mentira original And it was a lie about God. y era una mentira acerca de quién es And Dios. every sin is rooted in a lie about God. Y todo pecado, su raíz es la mentira que creemos de Dios. For you and I to sin, Porque tú y yo hemos pecado, we have to, for a moment, necesitamos por un momento see God other than He is. ver a Dios. Para que hayamos pecado, tenemos que haber visto a Dios diferente a como Él realmente es. Because when we see His goodness, Porque cuando vemos realmente su bondad, then we do what He wants. hacemos lo que Él quiere. He's all wise. He knows everything. Él todo lo sabe. He's all power. He can do Él anything. es todopoderoso, puede hacer lo que sea. But He's all loving. Pero también es todo He's amor. always looking out for your best. Y siempre, siempre quiere lo mejor para ti. And with those three principles, Y con esos tres principios, it creates an airtight faith. hace que nuestra fe sea a prueba de todo. We can trust Him. Podemos confiar en Él. So the enemy is always working to attack those principles. Así que el enemigo siempre está trabajando para atacar esos principios. But we see in the lie in Eden, Cuando vemos la mentira del Edén, when the serpent lied to Eve, cuando la serpiente le miente a he Eva, not only lied about who God was, no solamente le mintió acerca de quién era Dios, there was a secondary, more subtle lie. hubo una mentira secundaria un poco más sutil. There was a lie about God. God can't be trusted. Le mintió acerca de Dios, haciéndole creer que Dios no era digno de ser confiado. And that caused Adam and Eve to reject God. Y Adán y Eva rechazaron a Dios en ese momento. The second lie was, La segunda mentira fue, Eve, you're not good enough the way you are. era Eva, tú no eres suficientemente buena así The way tal cual God como eres. created you is not enough. Como Dios te creó no es suficiente. So you better do something to improve yourself. Así que necesitas hacer algo para ser mejor. Something needs to change. You Algo tiene aren't que good cambiar enough. porque tú no eres lo suficientemente buena. And so with that, Eve Así que con rejected eso, herself. Eva se rechazó a sí misma. And every one of us have struggled with that lie as Y well. todos nosotros hemos lidiado con esas mismas mentiras del At the enemigo. foundation of sin Desde la fundamento del pecado, is a rejection of God es el rechazo de Dios and a rejection of ourselves. y el rechazo de nosotros mismos. And at the foundation of the gospel Y recordemos que el fundamento del evangelio is the goodness of God es la bondad de Dios that communicates to you, que se comunica a ti, I take you just as you are. la que te dice, yo te acepto I'm como eres. calling you into who I created you to Yo be. te estoy llamando a hacer lo que yo te creé para hacer. And so temptation is always one of two things: Entonces la tentación siempre es una de estas dos cosas. to create an offense with God. Crear una ofensa con Dios God, why are you allowing this in my life? para decirle, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi I vida? serve you with my whole Si heart. yo te sirvo con todo mi corazón, Why do you allow these hurtful things to happen? ¿por qué permites que estas cosas malas me sucedan a mí? We're being tempted with that echo from Eden. Estamos siendo tentados con ese eco que viene del jardín del Edén. God is not good. He can't be Dios no trusted. es bueno, no podemos confiar en Él. Or the other strategy of the enemy, La otra estrategia del enemigo, if he can't get you offended with God, si no puede hacer que te ofendas con Dios, he tries to undermine your confidence and your ability to walk with him. trata de bajar tu autoestima y tu habilidad de poder caminar con Dios. You're not good enough.
Te You're dice not que no good eres enough. suficiente, Yeah. que no eres bueno. So other people can be used by God, Otros pueden ser usados por Dios, but they don't know who you really are. pero ellos no saben quién eres tú. They don't understand your struggles. Ellos no entienden tus If luchas. they knew who you really were, Si ellos supieran quién eres, they wouldn't want to hang around you. ni siquiera quisieran estar They wouldn't contigo. want you ministering No quisieras ni que ministraras, because of who you are. porque por lo que tú eres. And it's that lie about ourselves. Y esa es la mentira que el enemigo And hace the acerca de nosotros. cross Y la cruz was a demonstration of fue the una love of God demostración clara del amor de Dios, that simultaneously went after both lies. que simultáneamente acabó con ambas mentiras. God said, I can be trusted. Dios dijo, yo soy digno de Romans confianza. 5 says that God demonstrated his love for us in this. Romanos 5 dice que Dios demostró su amor por nosotros en esto. What Paul is saying Lo que dijo Pablo is Calvary was a prophetic act. es que el Calvario fue un acto profético. There was a transaction that took place, Hubo una transacción que tomó lugar, but it was also a public prophetic act to demonstrate the heart of God. pero también hubo un acto profético público que demostró el corazón de Dios. He said, I'm going to show you how much I love you. El Señor dijo, voy a demostrarte cuánto te amo. I'm going to show you that I'm for you and not against you. Voy a mostrarte que estoy contigo y no contra ti. I'm going to give the one thing that I can't replace. Voy a darte lo único que yo no puedo reemplazar. He could have gave 10,000 angels Pudo haber entregado 10,000 ángeles and recreated 10,000 y angels. volverlos a hacer de la nada, But he gave his uncreated son. pero entregó a su Hijo unigénito. He sacrificed him on the cross. Lo sacrificó en una cruz. Isaiah tells us it pleased the Father to crush his son. Isaías dice que complació al Padre haber aplastado a su Hijo. And yet we see in Jesus, he said, no man takes my life, freely I give it. Y Jesús dijo, ningún hombre va a tomar mi vida, libremente yo la You entrego. and I need to understand Tú y yo necesitamos that entender in the cross, God was communicating to us. que en la cruz el Señor se estaba comunicando con Once and nosotros. for all, Una vez y por todas, I want to wipe out any doubt quiero quitar toda duda that I can be trusted. de que yo no puedo ser confiado. I am going to bankrupt heaven. I'm going to give the only thing I can't recreate. Voy a dejar el cielo en quiebra, voy a entregar lo único que no puedo reemplazar. I'm first going to give my son, Primero voy a dar a mi Hijo and then I'm going to give you my uncreated spirit. y te voy a dar a mi Espíritu Santo. And by that, he was communicating his love for you, his Y con acceptance esto, of you. Él estaba mostrando su amor por ti, que Él te acepta como eres. And you and I, as much as we need our theology adjusted, Y aunque tú y yo necesitamos ajustar constantemente nuestra we need to teología, see God for who he is. necesitamos ver a Dios por lo que Él Because es. when you see him for who he is, Porque cuando lo vemos por lo que Él es, you can begin to respond to him. podemos comenzar a responderle. But more than that, you can begin to release his kingdom. Pero a más aún, también podemos comenzar a liberar Because su reino. regardless of what is going on out here, regardless of what's going on out here, Porque sin importar lo que esté sucediendo aquí afuera, in here you carry the goodness of God. aquí en tu interior portas la bondad It's de been Dios established in your life. y se ha establecido en tu He vida. is good. Él es bueno. I release his goodness. Accept reconciliation with ourselves. Y también necesitamos aceptar y reconciliarnos con nosotros mismos. God wants to bring you to the place Dios quiere traerte al lugar where you are comfortable in your own skin. donde te sientas cómodo contigo mismo, Where when you get up in the morning para que cuando te levantes en la mañana and you see that face looking back at you, y veas ese rostro mirándote en el espejo, before you combed your hair, antes de que te peines, ladies, before the makeup's on, antes de que se maquillen, and you see that person, y veas a esa persona, you're excited to be in that person. te emociones de ser esa That persona. you're excited. Hey, we're in partnership. It's like John the Beloved, Es como Juan, the Apostle John. el apóstol Juan, el He amado. referred to himself again and again Él hablaba del mismo una y otra vez, as the one whom Jesus loved. como aquel a quien Jesús amó. That was not arrogant pride. Eso no era un orgulloso, un chicanero. That was a man saying, I have been impacted by the love of God. Este era un hombre que estaba impactado por el amor de Do you Dios. look at yourself that way?
¿Te miras a ti mismo en el espejo de esa Do manera? you view yourself as, oh man, there's the one he loves. Te miras al espejo y dices, uy, mira el que ama a Dios. I'm his favorite. Yo soy el preferido. You know, I am his favorite. Yo soy el preferido. Yo I sé, am his favorite gringo in this church preaching right yo sé now. que yo soy el gringo favorito en esta iglesia que está predicando. Yeah. You're his favorite something else. Y tú también eres el favorito de algo de But Dios. you are his favorite. Pero eres el favorito de And the Dios love también. of God pours over you. Y el amor de Dios se derrama sobre ti. Many times when I'm praying for people, Muchas veces cuando oro por las I'll personas, see this picture veo una imagen of the Father just watching them del Padre mirándolos when they don't even realize it. cuando ellos ni siquiera se dan cuenta. Not when they're in church, No cuando están en la iglesia, when they're getting groceries, sino cuando van a comprar when they're legumbre, walking down the street. cuando van a la calle. They don't even realize it. Ellos ni cuenta se dan. And I see the Lord Y yo veo al Señor just watching them simplemente mirándolos because He's crazy about them. porque está enamoradísimo de He wants ellos to see them. He loves just to watch how they move. y le encanta simplemente ver cómo caminas, cómo te mueves. He loves the weird little sense of humor they have. Le gusta el sentido de humor extraño que puedes tener. When you see yourself that way, Cuando tú te ves de esa manera, it will change you forever. te cambiará para siempre. And if God says He qualifies you for ministry, Y si Dios dice que Él te ha calificado para el ministerio, then let God be true and every man a liar. entonces que sea Dios la verdad entre cualquier Don't mentiroso let que se anyone levante. else define you. Porque nadie más te puede When the definir Father says you're loved, cuando el Padre dice que tú eres amado. and by this He creates the foundation in our life. Y con esto Él crea ese fundamento en tu Now let me vida. land this thing. Ahora, déjeme agregarle esto. Matthew chapter 25. Mateo capítulo 25. We have a parable. Tenemos una parábola. The parable of the talents. La parábola de los talentos. And I'm not going to turn there No voy a leerla como because I tal, want to have time to pray for you. porque quiero tener tiempo para orar por ustedes. If you remember, there were 3 servants. Recuerden que habían 3 siervos. It says they're the master called his servants, Dice que el amo llamó a sus siervos and he said he gives them talents, y les da talentos, gives them money. les da dinero. And then the master goes on a long journey. Y luego el maestro, el amo, se va para un viaje largo. One servant is given 5 talents. A un siervo se le dan 5 talentos, One is given 3 talents, a otro se le dan 3 talentos and the last one is given 1. y al último se le da un talento. It says the man who was given 5 and the other one who was given 3, it says immediately put it to work. Se dice que el que se le dieron 5 y 3 talentos inmediatamente los pusieron a trabajar. But the one who was given 1 talent, Pero al que se le dio un solo talento, he went out and buried it. fue y lo enterró. And then the master returned Y luego el amo regresó to settle accounts. para hacerlos rendir cuentas. Now let me frame this for us. Ahora déjeme decirles esto. We are meeting with the master this week. Esta semana nos estamos encontrando con el amo He is going to impart things to us. y Él nos va a entregar cosas a He's nosotros. called a convention of his presence. Él está llamando una convención en su presencia. There are talents that he's going to impart to you this week. Hay talentos que Él te va a entregar esta semana. But what I'm telling you this morning Pero lo que te digo esta mañana is your view of the master es que tu perspectiva, lo que tú ves del maestro, del amo, will determine what you do with what he gives you. va a determinar lo que tú hagas con lo que Él te ha dado. When the master returned, Cuando el amo regresó, he called them into his presence. los llama a su presencia The one with 5 talents, y el de los 5 talentos, he came bouncing in. él llega feliz, He saltando, was excited. está emocionado. He said, Master, you entrusted me. Dijo, amo, tú confiaste en mí, You believed in me. creíste en mí. You thought that I was able to handle 5 talents. Tú creíste que yo era capaz de administrar 5 Look what I've talentos. done. Mire lo que hice. I've multiplied what you gave me. Multipliqué lo que tú me diste. And the master's excited. Y el maestro, el amo, He se emociona. said, Good and faithful Y servant. le dice, buen y siervo You've done fiel. well. Has hecho bien. He said, put this man over over cities. Entonces lo envían. Really, there was another parable he said that it's very similar. Lo envían a otro lugar y bueno, hay una parábola que también The es muy one with similar. 3 talents. Ahora el hombre de los 3 talentos, Same thing. Master, igual, amo, you believed in me. creíste en mí, You said I was trustworthy. me viste digno de confianza.
Because you believed in me. Como creíste en mí Figure you're smarter than me. y como eres más inteligente que So I yo, believed in me. así que yo creí en mí. Look what I did. Mire lo que hice, I multiplied it. lo multipliqué. And the master said, well done, thou good and Y el amo faithful dijo, servant. bien hecho, And he siervo was bueno y promoted, he fiel. was given Y more. lo promovió y le dio más. And then the final servant comes. Y luego el último siervo llega. And listen to what he says. Y escuchen lo que él dijo. He said, I knew you were a hard taskmaster. Sé que eres un hombre duro. You reap where you do not sow. Ciegas donde no has cosechado. You donde no has harvest sembrado. where you cast no seed. Cosechas donde no has sembrado. In other words, you expect things from me that you have not empowered me to produce. En otras palabras, es como si le estuviera diciendo, tú esperas cosas de mí que tú no me has empoderado para yo poderlas hacer. All this stuff in the Bible, I can't live this. O sea, todo esto que dices en tu palabra, yo no puedo con eso. So because of that, Entonces, a causa de eso, I knew I couldn't do it. yo sabía que yo no era capaz. So I buried it. Entonces, mejor lo enterré. Here's your talent. Mire su talento. And what does the master say? ¿Y qué dice el amo? You wicked, lazy servant. Malvado, siervo y perezoso. You knew that I was a hard taskmaster? Si sabías que yo era un hombre duro, Then why didn't you take what I put in you ¿por qué no tomaste entonces lo que deposité en ti and invest it with someone who would do something with it? y lo invertiste en algo con alguien que supiera hacer algo con lo que te di? What does this mean? ¿Qué significa esto? What he's saying, if you can't live the Christian life, Te está diciendo que si no eres capaz de vivir then una vida get cristiana, with someone who can. entonces hazte con alguien You're que not, sea capaz. you're not able to produce what you want in ministry, Si no eres capaz de producir lo que quieres then producir en el get ministerio, with someone who can. entonces asóciese con alguien que pueda. Take your talent, your ability, Tome su talento, su habilidad, say, I'm going to put this under you. You le va a decir, spend me well. te lo voy a entregar a ti. Tú me puedes servir. Invest who I am. Invierte en lo que yo soy. Teach me to be what I'm called to be. Enséñeme a hacer lo que yo he sido llamado a hacer. But he didn't do that. Pero ni siquiera esto hizo. And the only difference between the first two servants and the last servant Y la única diferencia entre los dos primeros siervos y el último was his view of the master. fue su perspectiva acerca del amo. He didn't believe that the master was good. Él no creía que el amo era bueno. And because he didn't believe the master was good, Y como no creía que el amo era bueno, he couldn't carry the good news. él no tenía cómo llevar las buenas nuevas. Because to him, the king's reign, the kingdom, Porque para él el reino del rey, el de Dios, el reino, was not good news. no eran buenas nuevas. He worked for the master. Él trabajaba para el amo. This is an individual who was a believer, Este era un individuo que era un creyente, but he was not able to use what the master gave him. pero fue incapaz de usar lo que el amo le entregó. Your ability to steward the gifts and callings of God Tu habilidad de administrar los are dones y are regalos de Dios dependent upon you having a view of God as good depende de la perspectiva que tú tienes de Dios, de que Él es un Dios bueno, and a view of yourself as good enough. y la visión de ti mismo de que tú seas lo suficientemente bueno para servirle a And Dios. without those two Y things, sin esos dos aspectos, you will take what we received this week vas a tomar lo que vas a recibir esta semana and you will bury it. y lo vas a enterrar. Amen. And so we want to see the Lord minister to our hearts. Así que queremos ver al Señor ministrando a nuestros corazones. We're going to begin to pray here. Vamos a Because comenzar a orar, the Lord wants to go after this thing in our heart. porque el Señor quiere ir tras esto en nuestros There are corazones. some of you, because of some of your experiences, Algunos de ustedes, a causa de algunas de las experiencias que you han still tenido, struggle with the view of God. aún siguen luchando con su perspectiva acerca de You Dios. still struggle. You feel like God is not for you. Siguen luchando con esto y creen que Dios no está por ti. You still struggle with your view of yourself. Siguen luchando con su perspectiva de ustedes mismos. And let me tell you, this is not a one-time thing. Y déjenme decirles algo, esto no es algo que ocurre una sola vez. This is an ongoing thing. Esto es algo que ocurre muy frecuentemente. God is always going deeper. He's wanting more territory in your heart. Dios siempre quiere ganar más y más y más territorio de tu He's wanting to corazón. go after the lies you believe Porque Dios quiere acabar con las mentiras que has About creído him and acerca about de Él yourself. y acerca de ti mismo. This is the foundation of supernatural ministry. Esta es la base del ministerio We sobrenatural. could teach on prophecy and healing, Podemos enseñar acerca de lo que es la profecía y la sanidad. and those things are essential.
Y son cosas muy importantes And hopefully we'll get to that. y esperemos llegar a eso. But if we deal with that Pero si lidiamos con eso without laying this foundation, sin primero sentar esta base tan importante, we will take prophecy and healing and we'll bury it. vamos a coger la profecía y la sanidad y las vamos a enterrar. We'll either become offended or discouraged and bury our talent. Y nos vamos a ofender o nos vamos a desanimar y vamos a enterrar I'm ese going to ask the talento. team to come on up here, guys. Voy a pedir al equipo que venga y me acompañe, por favor. We're going to begin to pray. Just Vamos a begin orar. to receive from the Lord. God's going to Comiencen a begin to recibir deal de with some parte de things Dios. this morning. Dios va a impartir su Hallelujah. presencia en esta mañana. Man, you feel that?